¿Cómo están todos? ¿Bien, bien? Ok. Me alegra mucho verles una vez más. Continuamos esta mañana con nuestra serie basada en la vida del apóstol Pablo. Y no es que estamos simplemente escarbando completamente la vida de este gran hombre, pero sí vamos a tomar, o esa es la idea, tratar de tomar algunos rasgos de su personalidad, incluso del proceso que Dios hizo con él, y que nosotros podamos aplicar a nuestra vida algunas de esas cosas. Y hablando del apóstol Pablo, en lo personal no es fácil que yo me haga una imagen de Pablo como una persona humilde. Ahora, cuando ustedes piensan en el apóstol Pablo, los que de pronto han tenido la oportunidad de ir un poquitico, de leer un poquitico más, de escuchar un poquitico más en el Nuevo Testamento y comprender quién fue Pablo, quién era Pablo antes de Cristo, ¿ustedes dirían que parece una persona humilde o más bien una persona orgullosa? A veces confundimos la humildad, ¿no? Pensamos que humildad es una persona de bajos recursos. Y hay personas de bajos recursos que son supremamente orgullosas, ¿ok? No tiene nada que ver. De hecho, la humildad es un estado del alma, es un reflejo del alma, de cómo estamos interiormente, ¿cierto? Y no tiene nada que ver con lo que haya en nuestro entorno, ¿cierto? Si fuera así, entonces, bueno, Pablo tendría toda la razón y aplaudiríamos su actitud antes de Cristo. De hecho, cuando nosotros miramos en la actualidad los hombres de éxito que nos muestra la sociedad, son los superhombres. Y entonces decimos, exhibe lo que tienes. Si tienes, pues muéstralo, ¿cierto? O sea, peor que no tengas nada. ¿O qué tienes que mostrar? Como diríamos cuando eran joven, ¿de qué te las picas? ¿Cierto? Pero lo que hay detrás de esa expresión es, si tú tienes, si sabes lo que tienes, pues exhíbelo. Y la gente, el mundo, la sociedad, aplaudimos esas cosas, ¿cierto? Porque ese es el derecho de las cosas. ¿Tienes capacidades? Ven, cómete el mundo. Y aplaudimos esas cosas, y eso era verdad antes de Cristo, especialmente en la vida del apóstol Pablo. De hecho, quisiera que miráramos rápidamente algunas de las declaraciones que él hizo de su propio puño y letra, ¿ok? Entonces vamos al libro de los Hechos, primeramente, capítulo 21, vamos a leer el versículo 39, la última parte, la parte B. Hechos 21, versículo 39. Dice, entonces, dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad que no insignificante de Cilicia. ¿Por qué tendríamos nosotros que decir esas cosas? Yo le decía hace poco a un amigo, es curioso, y yo no juzgo a las personas porque mi apariencia de pronto no es la más familiar, pero me he sentido en algunos escenarios, y eso es una realidad, en serio. Estoy en un paradero, estoy en una fila, y es como si la gente dice, bueno, ¿y este tipo qué? ¿Será que me va a robar? ¿Y saben algo curioso? ¿Cuándo cambia todo? Y en serio, mira, yo he convertido esto en un experimento social. Me veo en la obligación de sacar mi celular. Porque mi celular es no es eso. Pero es impresionante. Mira, en serio, yo lo he hecho y lo he experimentado y he hecho cosas a propósito. Iglesia, necesito el iPhone 15, por favor. Tomen nota. Ok, es chistoso y a veces es molesto. Pero me he visto en mi carnalidad, en la obligación, decirles, por favor, no voy a robar tu celular. Tengo un celular. Eso es curioso. A veces nos vemos en la necesidad de decir, no, es que yo también estudié. ¿Necesitas que te diga quién soy? ¿Por qué Pablo dice, yo soy ciudadano de una ciudad que no insignificante? Respéteme. ¿Sabes de dónde vengo?
¿Sabes? No estás parado delante de cualquier persona. Entiende que yo soy Pablo. Y cuando Pablo hablaba en esos términos, ¿es porque Pablo se avergonzaba de la ciudad de donde venía? No. Es como cuando un ibaguereño dice, vengo de Ibagué. Hay algo en Facebook, una imagen por ahí rondando, dice, orgullosamente, siento con orgullo decir que soy colombiano, pero mucho más orgulloso decir que soy tolimense, pero para cerrar con moño de oro soy de Ibagué, ¿sí? Entonces, claro que nos sentimos orgullosos, ¿cierto? Y Pablo se sentía completamente orgulloso de la ciudad de donde venía, y ya vimos eso en alguna charla atrás, ¿cierto? Porque es posible que cuando Pablo se formó en la universidad que había en Tarso, era una ciudad que estaba al mismo nivel de las universidades de Alejandría y Atenas, que era donde estaba la cuna del conocimiento. Entonces es posible, y de hecho en ese contexto, la gente dice que hizo una pausa, y cuando Pablo dijo eso, escucharon. Interesante, ¿no? A veces nos vemos en la obligación de sacar nuestro título, porque nos sentimos orgullosos de eso, ¿cierto? Así que Pablo era orgulloso de la ciudad de donde venía. Otra versión, la NTV dice, no, contestó Pablo, soy judío y ciudadano de Tarso de Cilicia, que es una ciudad importante. ¿Cómo diría un santanderiano? Respete, no, carajo, ¿de dónde es? Espero no estar siendo ofensivo y blasfemo aquí. Pablo también se deja ver lo orgulloso que se sentía de su formación en el judaísmo. Hechos 22, capítulo 22, versículo 3. Noten lo que dice Pablo. Soy un hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies ¿de quién? De Gamaliel. Gamaliel era un maestro de la ley, maestro de maestros. Era una persona que había ganado una reputación única o especial en la cultura judía. De hecho, cuando vemos, creo que es un poco más adelante, el gobierno, muchas organizaciones legales están buscando detener a los apóstoles de que dejen de enseñar el evangelio, de que dejen de hablar en nombre de Jesús. Y ¿sabéis? Dice que Gamaliel les dice, por favor, saquen a esos apóstoles por un momento, saquen a esos hombres, se queda solamente en el concilio o en el Sanedrín, en la corte penal con algunas de esas personas que estaban juzgando, y les dice, creo que ustedes deben manejar las cosas de esta manera. ¿Y saben qué? Le creen a Gamaliel, porque es un hombre de autoridad, porque era un hombre reconocido. Y cuando Pablo dice, fui instruido en la ley y en las tradiciones judías a los pies de Gamaliel, era como decir en el momento, es que yo entrené con Roger Federer, ¿sí? Algo así. Para los amantes del fútbol, yo de hecho, estuve fogueándome con Messi. ¡Oh, genial! ¿O qué tal los que son músicos? Decir un día, es que tal banda me invitó a uno de sus toques. ¡Wow! Algo así por el estilo. Pablo está diciendo, no, espera. Yo fui instruido a los pies de Gamaliel. No soy cualquier alumno, no soy cualquier discípulo, no soy cualquier persona. Cuando habla de los contemporáneos, wow, también Pablo deja ver su orgullo. Gálatas capítulo 1, versículo 14. Pablo dice, yo superaba ¿qué? ¿Tiene necesidad de decirlo? Pero cuando Pablo habla de su pasado, Pablo era un hombre que estaba completamente orgulloso de todo lo que hacía, de todo lo que tenía, de todo lo que había logrado. Dice, yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en el celo por las tradiciones de mis antepasados. Eso es muy, muy interesante. Entonces, cuando vemos en la Escritura y pensamos en un hombre que sabía lo que tenía, ese era Pablo. Y por ende, Pablo exhibía eso mismo. O sea, era un hombre muy, muy orgulloso, por lo menos con unas tendencias bien altas de orgullo en su corazón. La pregunta es, ¿cómo es que Dios le enseñó humildad al apóstol Pablo?
¿Quieren que les diga cómo Dios me mantiene humilde a mí? Alejo, por favor. ¿Así? ¿En parte? ¿O así? ¿Mejor? Esa fue mi foto para la foto de mi tarjeta de identidad. Y tengo otras, pero ya tampoco, ¿sí? Tampoco me iba a dar tanto palo. Cuando veo esas fotos solamente puedo decir, wow, yo fui feo. En el pasado. Fui. ¿A ustedes qué los mantiene humildes? ¿Ustedes han visto esos videos? ¿Sí? Que andan por ahora en todas las redes sociales. Lo que me mantiene humilde, ¿sí? Y es ese recordatorio cuando metimos la pata y hicimos algo que fue causa de vergüenza. ¿Cómo es que Dios nos mantiene humildes? ¿Cómo es que Dios te mantiene humilde? ¿Cómo es que Dios te recuerda que no eres de pronto como piensas que eres? Algo que me parece muy interesante es que Dios no solo ha establecido el estándar de humildad, sino que puso la vara muy alta. ¿Saben quién es el estándar de humildad para nuestras vidas y para la iglesia y para el mundo y para cualquier persona? Jesús. Él es el estándar de humildad. Y no ha habido ni habrá otra forma en que Pablo y cada uno de nosotros aprendamos de humildad que no sea considerándonos a nosotros mismos delante de nuestros hermanos, delante del pastor, porque es que, ay, el pastor también tiene sus cosillas. ¿Saben? Yo no puedo ser el estándar de humildad. Yo estoy obligado, y digo obligado porque es un mandato para mí, seguir los pasos de Cristo, en lo cual también debería buscar ser humilde. Pero yo no soy el estándar de humildad. Genial que Pablo al final pudo haber dicho, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Eso es genial y es una de las grandes lecciones que aprendemos de él. Pero saben, yo no soy el estándar. De hecho, yo lucho con el orgullo. Y cuando les digo que la humildad nada tiene que ver con nuestro entorno ni con nuestras capacidades, es por eso mismo, ¿sí? Porque aquí donde ustedes me ven, a veces soy orgulloso. Y sí, meto la pata. Entonces, uno puede tener nada y ser la persona más orgullosa, ¿ok? No estamos hablando de pobreza en términos de recursos económicos. Estamos hablando de humildad, que es un estado, que es una condición del alma, ¿sí? De nuestro interior. Entonces, Pablo necesitaba aprender humildad y Jesús, Dios, está comprometido a enseñarle humildad al apóstol Pablo. ¿Cómo lo hizo? Creo que para mí esto es importante. Leí hace un tiempo una ilustración, es una historia, sospecho que es inventada, no es una realidad, pero narra o cuenta de dos hermanos que eran conocidos en todo el pueblo porque eran malhechores, ¿sí? Porque habían hecho mucha maldad, mucho daño. Eran los vándalos, eran los ladrones, eran los mentirosos, eran los deshonestos, en fin, eran el ejemplo malo del pueblo. Pero un día uno de esos hermanos murió. Y su hermano, en el afán de honrar, ¿no?, la memoria de su difunto hermano, se acerca a la capilla y le dice al ministro que oficiaría la ceremonia de despedida. Le dice, por favor, quiero pedirte un favor. Lo que tenga que hacer, yo estoy dispuesto a hacerlo, pero lo único que quiero que hagas es que en la despedida de mi hermano tú digas que él fue un hombre santo. ¿Ustedes conocen la expresión todo muerto es bueno? ¿Sí? ¿Todos hablan bien del muerto en las exequias? Ok. Pues este hermano estaba tan interesado en que en el funeral el hermano dijera, el ministro dijera, él fue un hombre santo. Llegó la hora, empieza la ceremonia. Y llega un punto en el que el ministro empieza a decir como cosas. Todos saben de la reputación de este hombre que hoy yace en este ataúd. Todos sabemos que fue ladrón, que no respetó a nadie, que fue un hombre que no trabajó, que se aprovechó, hizo negocios turbios. Y empezó a decir todo lo que ese hombre había hecho.
Pero al final dice, pero comparado con su hermano, fue un santo. Cumplió la promesa, ¿cierto? No tuvo que mentir. ¿Ah? Uno de los grandes problemas que nosotros encontramos y que en lo personal es la forma en cómo Dios me enseñó humildad, es que los demás no son el estándar. ¿Me hago entender? Nosotros somos llamados a modelar, a seguir los pasos de Jesús, como decíamos, porque somos siervos, ¿cierto? El problema de nosotros es que la mayoría de las veces nuestra mirada es horizontal, ¿cierto? Y vemos a nuestro semejante y nuestra mirada siempre está a esta altura. Y claro que a esta altura siempre vamos a encontrar a alguien que tiene más capacidades que yo. Pero asimismo voy a encontrar a alguien que seguramente está por debajo de mí. Entonces, ok, bueno, si hay alguien que está por encima de mí, seguramente me voy a frustrar, me voy a deprimir, van a salir otras cosas, ¿cierto? Otros sentimientos van a aflorar. Pero si es alguien que está por debajo de mí, entonces digo, ok, listo. Después de todo, comparado con fulano, no soy tan malo, ¿cierto? Pero el problema en gran parte lo tenemos en esa medida, en que nuestra mirada la mayoría de las veces es horizontal. ¿Qué necesitamos cambiar? Nuestra mirada. Necesitamos dejar de ver a nuestros semejantes y empezar a mirar de manera vertical, ¿sí? Y empezar a mirar a quien sí es nuestro estándar. ¿Saben por qué digo esto? Me parece interesante. Y ustedes me dirán si sí o si no, y no se trata de si tenemos razón o no. Pero ¿ustedes creen que el apóstol Pablo tenía problemas con Dios? ¿Con el Dios de Israel? ¿Con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? No, porque la ley que él seguía y que cumplía y todo lo que hacía, lo hacía por agradar a Dios. Así que el problema de Pablo mayormente no era con Dios. De hecho, él no tenía problemas con Dios y no era tan insensato para pelear contra Dios. ¿Ok? El problema de Pablo era con Jesús. Tal vez sí, tal vez no. Un personaje muy conocido en la vida social y en el arte dijo un día, mi problema no es con Jesús, mi problema es con sus fanáticos. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes la respuesta que Pablo le da inmediatamente? Jesús lo confronta. Pablo primero hace una pregunta, ¿quién eres, Señor? Y después que Jesús le responde, Pablo dice, ¿qué quieres que haga? Pablo tenía problemas con Jesús. Yo no estoy del todo seguro. Pero ¿con quién sí tenía problemas Pablo? Con la iglesia, con los seguidores de Jesús, con aquellos que pensaban diferente a él. Pablo no podía dañar a Jesús, Pablo no podía dañar a la iglesia, a Dios. Pero ¿a quién se podía dañar? A la iglesia. ¿Con quién se podía comparar Pablo? Con la iglesia. Eso era parte esencial de lo que él hacía y de lo que pasaba cuando estaba en el judaísmo. Pero ahora no está delante de los apóstoles, no está delante de cualquier otro creyente. Ahora, por primera vez en la vida, Pablo está delante de ¿quién? ¿De quién? Con confianza. Quiero saber qué me estoy haciendo entender. Está delante de Jesús. Y Pablo, y las cosas para Pablo empiezan a cambiar de una manera drástica. Entonces necesitamos cambiar la mirada horizontal por una mirada vertical, si deseamos mejor, porque si necesitamos, ese es un mandato, pero si deseamos realmente aprender humildad, entonces necesitamos cambiar nuestra mirada. Dejamos de estar mirando a esa altura y empezar a mirar de otra forma. Necesitamos dejar de mirar de manera horizontal cuando simplemente eso nos lleva a compararnos con otros y a medirnos en una mirada vertical con aquel que sí es el estándar de humildad. Es impresionante lo que Pablo escribe después, pero antes
Antes, en el judaísmo, Pablo se medía con otros. Por eso es que leemos frases o declaraciones como: en el judaísmo yo aventajaba a todos. Porque finalmente de eso se trataba la ley, ¿no? ¿Quién es el que la va a cumplir? Yo si la cumplo. Si alguien cumplía 9 mandamientos y el otro cumplía 5, pues luego yo soy mejor, ¿cierto?, que el que cumplió 5. Pero cuando estamos delante de Jesús, nos damos cuenta que definitivamente todos estamos en el mismo nivel. Y es interesante incluso como más adelante Santiago nos dice: ¿de qué te vale cumplir 8, 7, si solo romper 1 te hace culpable de haber roto toda la ley? Justamente por eso, porque esa es nuestra tendencia. Evaluarnos y medirnos, compararnos a la altura de los que están a nuestro alrededor. Sin embargo, cuando Jesús lo confronta, en el caso de Pablo, decimos que él no tiene nada que hacer. Está completamente consciente ahora de que nada es. Y esto se aprende, o en esto se aprende humildad. Creo que ese es el punto inicial en el que Dios empieza a trabajar y a tratar de manera seria con el apóstol Pablo. Como dice el proverbio, hombre con hombre se afilan, ¿cierto? El trato del hombre con el hombre es el que nos perfecciona, o en parte nos perfecciona. Proverbios 27:17 dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. ¿Cómo creen ustedes que Dios le iba a enseñar humildad a Pablo? Sí, colocándolo al nivel de otros hombres. Diciéndole: Pablo, ya no estás allá, ya no depende de lo que tú hagas, depende de lo que yo hice y depende de lo que yo voy a hacer en otros hombres para formarte, para enseñarte, para guiarte. Entonces, de aquí en adelante vemos que Pablo debió ser ayudado por otros en contextos y campos en los que Pablo se movía como pez en el agua. Pero ahora Pablo se ve en la obligación, por inventiva de Dios, de simplemente ser sometido a la ayuda o aceptar la ayuda de otros. Quiero que miremos en el momento de su conversión. Vamos a Hechos, capítulo 9. Estamos en Hechos, vamos al capítulo 9. Y quiero que miremos el versículo 8 hasta el 19. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Ese fue el momento del destello de luz en el que simplemente Dios le dice: no más. Así que llevándole, ¿de qué? Por la mano. ¿Ustedes se imaginan a Pablo? Y sé que he hablado de eso antes. Pero imaginen ustedes a un hombre adulto que ha sido el hombre de autoridad al que todos temen y ahora ni siquiera puede caminar, sino que necesita que alguien lo lleve de la mano. ¿Saben cuál es el temor mayor de mi padre? Y creo que Dios le concedió en su amor esa petición. Él dijo: yo quiero vivir hasta cuando me pueda valer por mí mismo. El día en que dependa de otros, ese día que Dios se acuerde de mí. ¿Por qué pensamos en esas cosas? Yo pienso lo mismo. Y yo le digo: Dios, se me va a dar muchos años de vida, que sí, los quiero. De hecho, quiero morir joven, ¿sí? Lo más viejo posible, pero joven. Digo, hasta ese momento, hasta cuando yo pueda valerme por mí mismo, porque es muy difícil, nos cuesta. Pero Dios ahora tiene a este hombre, perseguidor de la iglesia, que era temido, caminando de la mano de alguien más, porque no puede ver hacia dónde va. Dice que no comió, no bebió. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama de la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Ustedes qué esperarían que hiciera Ananías? Si tú eres Ananías,
y sabes quién es Pablo, que ciertamente Ananías sabía quién era Pablo, ¿tú qué habrías hecho? Hace tres días Ananías era uno de esos que corría porque podría ser incluso asesinado por Pablo. Ahora Pablo está en una habitación y Dios se le ocurre la magnífica idea de decirle: Ananías, te toca a ti. Ve a domar ese tigre. Ve. Ponle tus manos en la espalda, en la cabecita, masajea suavemente. Y Ananías dice: espera. ¿Saben yo qué hubiera hecho en el caso de Ananías? Oh, Señor, aquí hay más hombres. Por lo menos envíame con otros. Pero no me mandes solo. Recuerda que hace 3 días, este era el asesino de creyentes. Y puede que esté muy ciego, pero yo no me confío. En serio. De hecho, Ananías eso es lo que hace. Versículo 3. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchos acerca de este hombre. Respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho en tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías no es diferente a nosotros, ¿cierto? Pero Dios es obstinado. No, Dios no es obstinado, Él tiene un plan, ¿cierto? Y entonces le dice a Ananías: ok, Ananías, entonces déjame, yo lo hago. No. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y entonces, ¿qué hace Ananías? Va. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: ¿qué? Perseguidor de la iglesia. Le dijo: hey, hombre, Pablo, Saulo, como te quieras llamar. No le dijo eso, ¿cierto? ¿Cómo le dijo? Hermano Saulo. Wow. Tal vez yo habría ido, pero tal vez yo no le habría llamado hermano todavía. No se lo merece. Y entonces seguimos ahí. Y dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hay 2 cosas aquí que me parecen impresionantes. Lo que ya mencioné: Pablo tiene que ser guiado, tiene que ser conducido, guiado, incluso por un hombre que muy seguramente, si Jesús no interviene, estaría fácilmente muerto. Pero ahora Pablo escucha de ese a quien tal vez él estaba dispuesto a maltratar, que lo llama ni siquiera por su nombre. Le dice: hermano Saulo. ¿Saben ustedes la lección que debió haber aprendido Pablo de la conducta de Ananías? Eso es maravilloso. Yo creo que Pablo hubiese aceptado gustoso que Ananías lo hubiese tratado incluso mal, porque se lo merecía. Y Pablo dice: yo merezco eso después. Pero qué buena la actitud de Ananías, ¿no? Y creo que eso le enseñó mucha humildad a Pablo. Pero yo creo que también le enseñó y nos enseña valentía de parte de Ananías. En serio, creo que Ananías fue muy valiente. De hecho, Swindoll dice que Ananías es uno de esos héroes invisibles de la Biblia. Porque en serio, Pablo se convierte el mayor opositor de la iglesia, se convierte al cristianismo, queda ciego. Cuando Dios le permite ver de nuevo, el primer creyente que tal vez vio Saulo fue Ananías. Y Ananías es el que lo conduce. Yo creo que a Pablo nunca se le olvidó el rostro de Ananías. Y yo creo que tampoco se le olvidó cuando ese hombre, antes que recriminarle por todo lo que Pablo había hecho, le dice:
hermano Saulo. Sí, ahora somos hermanos en Cristo. Yo creo que eso debió haber sido contundente para Pablo. Pero el aprendizaje continúa para Pablo. Vamos a los versículos 23 y 25. Estamos en Hechos 9, versículos 23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Quiénes eran esos judíos? Los ex compañeros de Pablo. Los que aplaudían todo lo que Pablo hacía unos días antes. Dice, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Eran ciudades pequeñas, ¿cierto? Pero eran custodiadas por algunos muros en su mayoría, lo que simplemente nos dice que la única forma de ingresar era por sus puertas oficiales. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, ¿cuáles discípulos? Los discípulos de Jesús, ¿cierto? Pero ¿no les parece a ustedes interesante que no tenemos nombres de esas personas? En serio, eso no es un detalle pequeño. Esas personas están aquí a punto de salvar la vida del mayor perseguidor de la iglesia y ni siquiera sabemos los nombres de esas personas. ¿Recuerdan ustedes el Pablo de antes? ¿Vengo de dónde? De Tarso. ¿Fui instruido a los pies de quién? ¿De un neófito? No, a los pies de Gamaliel. Y ahora la Escritura ni siquiera nos dice el nombre de estas personas que van o que están a punto de salvar la vida del apóstol Pablo. Versículo 25, entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por un maravilloso ascensor. No, dice que lo bajaron por el muro descolgándole, ¿en qué? En una canasta. ¿Ustedes pueden imaginar ese episodio? Eso es chistoso. Es como cuando el carro particular es de 5 pasajeros, pero vamos 6 y a uno le toca acostarse aquí atrás. ¿Quién se quiere acostar ahí? Espero que no hacen eso porque eso es prohibido, ¿ok? ¿Quién quisiera ir en el baúl? Eso es humillante. Eso es humillante. Pero ahora Pablo, ustedes pueden recrear ahí la imagen. Pablo, judío de judíos en cuanto a la ley intachable, fariseo, ¡wow! El más teso, el más pro. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es su realidad? ¿En serio? ¿Ustedes se imaginan a Pablo acomodándose en posición fetal para poder, imagino que era un canasto grande, pero así como cuando la señora del cuarto piso le compra el pan y baja por una canastica para que pongan ahí y recojan las vueltas. Pablo está siendo descendido por los muros de la ciudad en una canasta. ¿Ustedes creen que Pablo antes de Jesús hubiese estado dispuesto a hacer eso? Saben, mira, con todo lo malo que Pablo hizo a los creyentes, yo creo que no hubiese sido tan miserable de humillar a un creyente haciendo eso que ahora él está haciendo. ¿Saben? Eso debió haber sido humillante. Pero Dios, yo creo que es el que mete a Pablo en esa canasta. ¿Saben qué es lo más interesante? Que Pablo ahora está dispuesto a hacerlo. Esos hombres que antes él perseguía para asesinarlos, para encerrarlos en la cárcel, para castigarlos porque estaban equivocados, ahora son los hombres de los cuales él depende, literalmente depende de la astucia y de la recursividad de esos hombres. Otra cosa que me llama la atención es que aquí no vemos milagros. Aquí no vemos a Dios como sí lo vemos en otros episodios, abriendo las puertas de la cárcel, produciendo un temblor en donde simplemente las cadenas se rompen. Aquí lo que está pasando es lo más natural posible.
Un grupo de hombres tratando con un hombre mayor en un canastito, bajándolo por el muro para que no sea asesinado. Creo que Pablo está aprendiendo y Dios está trabajando con Pablo de una manera que Pablo necesita. Yo no sé cuál es ese canastico en el que Dios nos tiene que meter, si es que necesitamos aprender humildad. Y saben, cuando uno lee todo el Nuevo Testamento, a partir de Hechos, a partir del capítulo 9 especialmente, a partir del capítulo 9, en repetidas ocasiones, Pablo debió esperar horas, momentos específicos para ser ayudado por personas que ni siquiera la Biblia nos dice el nombre de esas personas. ¿Cómo se aprende de esa manera? ¿Cómo se aprende o qué se aprende de esa manera? Humildad. Sí, a depender aún de esas personas a las que nunca dijimos o pensamos pedirles un favor. A esos que tal vez en algún momento dijimos, no, pero ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Tal vez de esos que dijimos, ¿tú con qué autoridad? Tal vez de esos que en algún momento dijimos, pero, como diríamos vulgarmente, usted está más vaciado que yo. Usted necesita más que yo. Eso es un reflejo de nuestro orgullo. ¿Saben ustedes que ciertas personas no aceptan ayuda de ciertas personas? Sí. Tal vez Pablo en su vida pasada fue uno de esos hombres. ¿Recuerdan ustedes incluso cuando Pablo se encontró con Jesús que Pablo no fue a los demás discípulos, sino que se apartó, fue a un lugar llamado Arabia y recibió revelación directamente de Dios? En medio de todo, yo creo que eso también era parte de lo que había en su corazón, porque él se comparaba con otros, venía de ese trasfondo. ¿Recuerdan ustedes aquello del aguijón de Pablo? ¿Sí? Vimos lo del aguijón y cómo es que funciona esto del aguijón el domingo pasado, ¿cierto? ¿Esta semana dieron cosas? ¿Sí? Ok, bueno. Espero que eso empiece a cambiar, ¿no? Pero sí, aún así seguimos dando cosas y si damos cosas es porque Dios nos está apoyando, ¿cierto? Y si Dios nos está apoyando es porque estamos siendo desobedientes, pues estamos siendo tercos. Ok. Segunda de Corintios, por favor, vamos allá. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 10. Dice el versículo 1... Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. ¿Ustedes se imaginan Pablo? Porque Pablo está hablando, en algunas versiones habla en tercera persona, aquí está hablando, parece que combinado, pero Pablo está diciendo aquí las cosas que Dios le permitió ver y experimentar. Y dice, ningún otro ser humano seguramente va a ver lo que yo vi. ¿Qué habría hecho Pablo con eso antes de Cristo? ¿Lo hubiese hecho parte de su currículum, de su hoja de vida, cierto? Yo fui al tercer cielo, vi esto, aquello. A propósito, estas cosas no las busquen, no las intenten imitar, es imposible, solo a mí se me concedió eso. Eso es lo que hubiese hecho Pablo en su viejo hombre o en su vieja realidad. Pero noten el versículo 5. De esa experiencia vale la pena jactarse. ¡Claro que sí! ¿Recuerdan lo que dijimos al principio? ¿Qué nos dice la sociedad? Si Dios te dio un cuerpo maravilloso, no, yo no puedo hacer eso. Exhíbelo. Si Dios te dio esa camioneta para rebasar a todos los que se atraviesan en el camino, pues hazle.
¿Y qué digo yo cuando voy en Pichi y una Porsche me atraviesa? Bueno, por lo menos es una Porsche. Porque aplaudimos eso. ¿Me hago entender? Nosotros mismos legitimamos esas acciones. Es como si en nuestra mente condenamos eso, pero decimos, bueno, pero fulano sí puede. ¿Me hago entender? Pablo dice, de esto vale la pena. O sea, de esto, ¿quién no se gloriaría? Pero noten lo que sigue. De esa experiencia vale la pena gloriarse, exaltarse, jactarse. Pero no voy a hacerlo. ¿Por qué? Solamente me jactaré ¿de qué? De mis debilidades. ¡Wow! ¿Creen ustedes que antes de Cristo Pablo era un hombre débil? ¿Que manifestaba debilidad? Para nada. Él era el Señor. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Claro que sí, Pablo, pero luego dice, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse, ¿en qué? En mi mensaje. Eso es impresionante. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que ¿qué? Que me volviera. ¿Por qué Pablo dice eso? Yo creo que esa era una tendencia. Yo creo que para Pablo era algo difícil dejar atrás su pasado y mostrarse humilde. Dice, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme, impedir que me volviera, ¿qué? Otra vez orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow. Esto simplemente nos recuerda que Pablo sí tenía esa tendencia. Jesús lo mantiene humilde, mostrándole que nada es Pablo en sí, sino que Dios lo hace todo en él. Al final, casi al final de su vida, Pablo pudo escribir cosas como las que leemos en Efesios capítulo 13. Esa es una versión que me encanta, no la uso mucho, pero me gusta en textos como estos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de Pablo. ¿Dice eso? No, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo ya no se compara con otros. De hecho, Pablo, ahorita su meta de vida, su plan de vida, su propósito se volvió en trabajar y hacer en la vida de otros de tal manera que no Pablo yendo adelante, sino que todos podamos cumplir la meta de llegar a la estatura del carácter de Cristo. Bajo la gracia, Pablo no tiene a quién aventajar. Bajo la gracia, Pablo no tiene con quién compararse. Solo puede mirar a Jesús. Y cuando mira a Jesús, entonces entiende que no es diferente a los demás. Y entonces entiende que su labor es incluso, si tiene que ser perseguido, maltratado, para que otros puedan crecer, entonces Él está dispuesto a hacerlo. Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 8, del 1 al 8. Esto lo escribe Pablo. Y noten lo que está diciendo ahora. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros, no aventajándolos, no comparándose, porque de nada sirve llegar perfecto a Cristo si no estoy jalando a otros y si no estoy motivando a otros.
entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos en un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Y cuál es ese mismo pensamiento y ese mismo propósito? Versículo 3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. ¿Sean qué? Yo lo estoy usando la Nueva Versión Internacional. Dice, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como menores o como mejores que a ustedes. ¡Wow! Eso es difícil. Pero Dios nos enseña humildad en el trato con nuestros semejantes. Versículo 4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Eso es lo que estamos cantando en esta serie. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, de un siervo, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. ¿Saben quién escribió esto? El apóstol Pablo. ¿Creen que aprendió humildad? Sí. ¿Cuál es el principio de la humildad? ¿Compararnos con otros? No. Entender quiénes somos delante de Dios. Y cuando somos delante de Dios, entendemos que a este nivel no tenemos que compararnos. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que apoyarnos, tenemos que sostenernos. Pablo dice cosas como, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo, Él lo aprendió de Cristo. Dice, nadie tenga más alto concepto de sí, sino considere a los demás como superiores a sí mismo, a ti mismo. Eso es impresionante. Yo he estado en muchos momentos en los que me encuentro buscando y rebuscando argumentos porque no me quiero sentir menor que el otro. Eso es duro, pero la humildad se aprende entendiendo que no soy más que el otro, por más que Dios me haya dado. Luego dice, no me interesa, es como si dijera, no me interesa aventajarlos. Ojalá ustedes fueran mejores que yo, en carácter delante de Cristo. Quiero terminar con lo siguiente. Hechos capítulo 9, versículo 31. Los versículos anteriores nos dicen que efectivamente Pablo después tuvo que huir a su ciudad natal, a Tarso. Pablo no está presente aquí en la iglesia, por lo menos en lo que Dios está haciendo aquí en estas regiones. Y noten lo que leemos en el versículo 31 de Hechos capítulo 9. Entonces las iglesias tenían ¿qué? Paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Y qué? Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Lo más impresionante de todo esto es que mientras Pablo estaba en cuidado, o por lo menos en su ciudad natal, algunos dicen que aprovechó para evangelizar allá a sus coterráneos, diríamos. ¿Qué pasaba con la iglesia? Crecía, se edificaba, se fructificaba, prosperaba. ¿La iglesia necesitaba a Pablo? No. Y por un instante es como si Dios le dijera a Pablo, tu mayor contribución ahorita es dejar de perseguir la iglesia. Quédate quieto, aprende, te estoy llevando por eso. Pero aún antes de que Pablo empezara a predicar, incluso gentiles ya habían escuchado del Evangelio. Así que por más que Pablo sea en el Nuevo Testamento o en la historia de después de Cristo, el evangelista, el misionero por excelencia, la iglesia crecía, se multiplicaba, se edificaba, los gentiles estaban escuchando el Evangelio. ¿Sin quién? Sin la intervención de Pablo. Pero creo que Dios quería, porque Dios no necesitaba enseñarle, Pablo necesitaba aprender, pero Dios deseaba enseñarle humildad a este hombre. Al final de su carrera, en 1 Corintios 3, versículos 6 al 8, Pablo dice lo siguiente: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer.
El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Pablo sembró, Apolo regó, pero la gloria es para Dios. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica en nuestras fortalezas, en nuestra brillantez. No, en nuestras debilidades, y Pablo lo aprendió. Yo no cuento, solo Dios cuenta. Aún así, a Dios le agradó hacernos parte de su obra, usarnos, darnos un propósito. Pero necesitamos aprender humildad. No solo para ser más efectivos como iglesia, cuando reconocemos el valor y las capacidades del otro, sino también entendiendo que Jesús murió por todos, de tal forma que de esa manera llevaremos el Evangelio ¿a quiénes? A todos. Qué bueno cuando un día podemos incluso, ¿por qué no?, dar la mano, mirar a los ojos a esa persona que nos hizo tanto daño y poderles decir, hermano, en Cristo. Al menos que seamos humildes, vamos a poder ver cosas como esas. ¿Cómo esperas que Dios te enseñe humildad? Tomemos un momento para orar. Señor, yo solo puedo decir ahora que estoy en tus manos y me siento en tus manos y te doy la gloria y la honra por eso. Y yo no sé cuántos de mis hermanos esta mañana y cuántas de las personas que están aquí pueden sentirse igual que yo, como en una canasta, y a veces preguntándote, Dios, ¿de esto se trata? No me siento bien, no es como me siento más agradado. Pero cuando pienso en el apóstol Pablo y las cosas, Señor, de las que tú te vales para enseñarnos, entonces digo, quiero hacerlo. Y tú sabes que mi corazón y que en lo más profundo de mi ser, yo quiero hacerlo. Pero tú también sabes, Señor, lo difícil que a veces eso resulta. Porque en mi carne tal vez soy orgulloso. Porque en mi carne tengo estas luchas de que a veces me recuerdan estos ecos emocionales de que, no, sí puedo. Yo no sé cuántos de mis hermanos, Señor, están luchando con orgullo en su corazón. Yo simplemente te ruego que nosotros seamos como Pablo, que nosotros podamos aprender la lección, Señor. Si tú tienes que usar canastas para tratarlo, hazlo, Señor. Pero no puedo seguir presumiendo que puedo seguir siendo yo y que vengan cosas diferentes para mi vida, para mi iglesia, para mi comunidad, para tu reino. Así que yo te ruego, Señor, que no nos sueltes, que nos abraces con personas como abrazaste a Pablo, desconocidas para él, tal vez hasta ese momento, tal vez sin un nombre, un título prominente en la iglesia, en la comunidad, pero tú lo hiciste. Pero que nosotros podamos aprender y que podamos ser sumisos. Y que como hemos cantado vez tras vez, domingo tras domingo, pon en nosotros la mente, el sentir, el corazón que en Cristo. Queremos ser siervos. Queremos ser siervos para tu gloria, Señor. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Nos encanta tener visitas. Si hay alguien que nos acompaña por primera vez, por favor, levántenme la mano. ¿Hay alguien? ¿Por este lado hay alguien? No, creo que todos son de casa. Por este lado sí, tenemos una visita. Bienvenida. Por el lado de allá también, todos de casa. Ok, bienvenidos todos. Un aplauso. Ahora van a poder salir, darse un abrazo, estrechar la mano, tomarse un delicioso café que nuestro equipo de UNO ha preparado para ustedes. Y quiero, para ti que nos acompañas por primera vez, al pasar esa puerta vas a ver un código QR. Si deseas, puedes escanear desde tu celular. Y si quieres
vas a podernos dejar unos datos personales ahí en una tarjetita virtual. Queremos estar en contacto. Siempre decimos que lo mejor de recibir visitas es cuando les vemos regresar y queremos que regreses, ¿ok? Rápidamente, los viernes, no olviden nuestro ministerio con Maná para chicos entre primero y séptimo grado. Si ustedes quieren saber más acerca de cómo funciona esto, por favor, comuníquense con Viviana, le pueden decir a John, a mí. Bueno, y sabemos que hay otras personas, Roxana, que pueden decirles y hablarles de las dinámicas de ese ministerio. Los sábados tenemos un ministerio con los chicos, nuestro tiempo de chicos, o sea, nosotros los tenemos con ellos, no es que yo sea chico. Para jóvenes entre 12 y 17 años. El próximo sábado, y es a las 3:30 de la tarde, el próximo sábado tenemos una tarde de película con ellos. Les estamos motivando a que inviten a sus amigos, a que tengamos un tiempo muy especial para compartir. Así que padres de adolescentes aquí, muévanos esa semana para que inviten a sus amigos. Y tenemos grupos de conversación. Si tú quieres, ese es nuestro discipulado como iglesia. Si tú no has empezado tu proceso de conversación, de discipulado en Conviva Norte, háznoslo saber. Queremos acompañarte, queremos guiarte en ese proceso. La semana antepasada ya iniciamos, en las últimas 2 semanas por lo menos 2 personas han iniciado el proceso y eso es algo que nos encanta. Bueno, 3 personas, pero sabemos que hay otras personas que todavía no han iniciado. Por favor, háznoslo saber para poder coordinar con los mentores y poder arrancar. Creo que era así.